Muy buenas tardes, apreciados amigos y hermanos que nos acompañan en esta hora, en este curso titulado La Fe de Jesús, en la lección número 18, donde vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. Así que bienvenidos todos ustedes que nos están acompañando desde hace varias semanas, a nuestros amigos y hermanos. Gracias por estar con nosotros en este pequeño grupo digital que en algunos lugares se llama grupo pequeño, células misioneras, casas iglesia y tiene diferentes nombres en diferentes lugares. Pero usted se ha unido con este servidor a tener un pequeño grupo digital que ya llevamos 18 semanas reunidos con este curso y estaremos en la lección número 18. Queremos hacerlo entonces con una pequeña oración para que el Señor nos bendiga y nos dirija. Señor Dios, pedimos tu bendición y tu compañía al repaso de esta lección. Muy bien, vámonos con la primera pregunta. ¿Qué dice la primera pregunta? Y vamos a leerla allí en la pantalla. ¿Quién mandó a bautizar? Mateo 28, versículos 18 al 20. ¿Quién mandó a bautizar? ¿Quién fue el que mandó a bautizar? ¿De dónde salió esta idea de que el bautismo era necesario? ¿Serían los líderes de iglesia, las religiones que se inventaron esto del bautismo? Vamos a leer lo que dice allí Mateo 28, versículo 18 al 20. Mira lo que dice allí. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice el versículo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabras de Jesús, escribiendo y a través del evangelista, inspirado por Dios, está escribiendo este evangelista acerca de las palabras de Jesús con respecto al bautismo. Fue Jesús quien está diciendo allí a sus discípulos, una vez que ellos salgan a la predicación, el mandato que el Señor les estaba dando, debían ir a bautizarlos. Fue un mandato directo de Jesús. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es precisamente: quien mandó a bautizar fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien mandó a bautizar y usted y yo debemos cumplir este mandato porque así está escrito y lo que aparece en la Biblia hay que obedecerlo. Así que la primera respuesta a la pregunta es Jesús fue el que envió a bautizar. Vámonos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál es la forma correcta del bautismo? Vamos a leerlo allí en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 16. Mateo 3, versículo 13 al 16 nos dice cuál es la forma correcta de bautizar. Y vamos nosotros de una vez a leer el versículo allí en la pantalla. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea, Juan, al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Dice el versículo 15. Pero Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí está la experiencia de Jesús, que fue al río llamado Jordán, donde estaba su primo Juan el Bautista, y dice la escritura que él fue al Jordán y después que fue bautizado, ustedes pueden mirar allí la palabra clave en el versículo 16, Jesús después que fue bautizado subió del agua. Quiere decir que Jesús había entrado al agua, se había sumergido en el agua, así como Juan el Bautista estaba bautizando a los demás y fue bautizado. ¿Cuál es entonces la forma correcta de bautizarse? Bueno, según los versículos que leímos, es sumergiendo en el agua por inmersión. Algunos
bautizan hoy en día colocando un poquito de agua en la cabeza, que se llama bautismo por aspersión. Otros bautizan a la distancia, por teléfono, bautizan con flores. Bueno, hay muchos inventos de bautismo, pero el bautismo de la Biblia es lo que acabamos de leer, es un bautismo por inmersión, un bautismo, dice allí, sumergiéndose en el agua. Así es como se bautizaban los primeros cristianos. Y vamos a ver ahora la tercera pregunta. ¿Es indispensable el bautismo para salvarse? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que el bautismo es para solo un grupo de personas que quieran ahí meterse bajo el agua y pertenecer allí a un club de una iglesia? Pero yo estoy bien, yo soy un cristiano, creo en Dios y yo no necesito de eso. ¿Será que eso dice la Biblia? Vamos a mirar lo que dice el texto bíblico allí en Marcos capítulo 16, versículo 16. Mira lo que dice el versículo bíblico: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está bien claro: el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, si no cree y no se bautiza, lo contrario, como dice el versículo, entonces será condenado. Así lo dice la Biblia. No es un asunto de religiones, no es un asunto para que usted pertenezca a una religión el que tiene que bautizarse, no. Es la Biblia que dice que usted y yo debemos bautizarnos, porque el que creyere y se bautiza será salvo. Ahora, usted puede decir, pero ya me bauticé. ¿Está seguro? ¿Será que usted se bautizó a la distancia? ¿Se bautizó con flores? ¿Se bautizó por la televisión? Porque algunos se bautizan ahí nada más viendo un programa de televisión. Otros solamente por agüita en la cabeza. Pero todo eso es bautismo. ¿Realmente usted está bautizado? ¿O usted cree que ha sido bautizado pero realmente no? Porque ya vimos que el bautismo, de acuerdo a la Biblia, es el bautismo por inmersión, donde la persona se sepulta bajo el agua y sale del agua para ser una persona diferente. Lo vamos a ver ahora en los próximos versículos. Así que ahí está esta pregunta, la pregunta número 3, que dice: ¿es indispensable el bautismo para salvarse? El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que la respuesta es: sí es necesario el bautismo para la salvación. El que no se bautiza está en riesgo, está en peligro de no alcanzar la salvación. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué dos maravillosas bendiciones se reciben con el bautismo? Hechos 2:38. ¿Qué dos maravillosas bendiciones se reciben con el bautismo? Y vamos a leer de una vez, ya que estamos allí usando la pantalla para que usted lo pueda leer. Dice el versículo 38: Pedro les dijo, número 1, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué cosa? Para el perdón de los pecados. ¿Y qué más? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que hay dos bendiciones que se reciben el día que usted se bautiza. ¿Y cuáles son esas dos bendiciones? Vamos a verlas. Las leímos allí en la pantalla y ahora están aquí resumidas: el perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Así es, mi querido amigo y hermano, cuando usted y yo nos bautizamos, como dice la Biblia, que es sumergida en el agua y sales, sus pecados son enterrados, sus pecados son perdonados. Y además de eso, cuando usted sale del agua, recibe el poder del Espíritu Santo, los dones y talentos que vas a recibir para glorificar el nombre de Dios. Es una maravilla, es una gran bendición que recibe el cristiano, y que si usted no se ha bautizado, está perdiendo esa gran bendición, porque el Señor quiere perdonarte, quiere que ese día vayas arrepentido, hayas confesado a Él sus pecados, y cuando usted baja al agua del bautismo, usted es perdonado. Y además de eso, como leímos, usted recibe el don del Espíritu Santo. Ojalá y usted pueda hacerlo si no lo ha hecho todavía. Vamos entonces con la pregunta que sigue. Está allí en la pantalla, pregunta número 5. ¿A qué institución divina se unen los que son bautizados? ¿A qué institución divina se unen los que son bautizados? Hechos capítulo 2,
versículo 47. Leamos lo que dice allí. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mira ese versículo. Las personas que se bautizaban, las personas que se unían allí para alabar a Dios, dice que el Señor añadía cada día ¿a dónde? Añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Así es. O sea, el cristiano cuando se hace seguidor de Jesús, el cristiano cuando acepta a Jesús, cuando se bautiza como la Biblia manda, como Dios manda, de una vez bautizado, entonces se añade, se une a la iglesia. Algunos dicen, pero es que yo puedo estar en una montaña, yo no quiero estar reunido en iglesias, en religiones. Bueno, no estamos hablando aquí de religiones, pero lo que estamos hablando es que usted debe unirse a una iglesia, porque la iglesia, de acuerdo a la Biblia, es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Tú no puedes unirte a Cristo solamente como cabeza de iglesia y dejar el cuerpo que ande por ahí sin cuerpo la cabeza. No, usted se está uniendo al cuerpo de Cristo que es la iglesia y Cristo que es la cabeza de la iglesia. Así es. Entonces la respuesta a esta pregunta dice allí, usted se añade, los que se bautizan, los que creen en Jesús, se añaden a la iglesia, como Dios lo estaba haciendo, y así debe de ser para todos nosotros. El Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Muy bien, mi querido amigo, estamos llegando al final. Ya está la pregunta número 6. Ahí ustedes leen en pantalla qué gloriosa bendición experimenta el bautizado. Según de Corintios 5:17. Qué gloriosa bendición experimenta el bautizado. Vamos a leerlo, vamos a ver qué dice. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso es que el bautismo es sumamente importante, porque usted entierra su vida antigua. Es una sepultura, el bautismo bajo el agua. Y usted entonces, de manera simbólica, le está diciendo, Señor, yo nazco a una vida nueva. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Eso es lo que queremos, que usted abandone su vida antigua. Ya lo que pasó, pasó, deje eso atrás y comience una vida nueva. Y usted verá la bendición que usted va a sentir en su vida, la paz, la tranquilidad, las bendiciones, la prosperidad espiritual, tu vida personal. El Señor quiere cambiarla y eso se adquiere, por supuesto, el día que usted acepta a Jesús, se bautiza y recibe el don del Espíritu Santo. Muy bien, y ahora entonces nos queda allí como respuesta, la respuesta es ser una nueva creación, como lo estamos viendo. Y ahora entonces, ¿qué debo hacer? Ya que aprendí que debo bautizarme. Número 1, debo creer en el Señor Jesús, porque el que cree y se bautiza será salvo. Número 2, debo abandonar el pecado. Aléjese del pecado. Es lo que el Señor dice. Pídale a Dios que te ayude. Yo quiero pedirle a Dios que me ayude. Y entonces ir encaminándonos hacia lo que el Señor desea que vivamos tú y yo. Número 3, dice ahí en la pantalla, pedir el santo bautismo. Si usted no se ha bautizado, usted acérquese a algún líder de iglesia, acérquese a un pastor, llame a su iglesia y dígale, yo aprendí que debo bautizarme porque yo quiero ser perdonado, yo quiero alcanzar el perdón de los pecados. Y la manera que el Señor ha provisto para eso es que usted dé el paso al bautismo. Y si fue bautizado de la manera que no era, pues ahora usted, al conocer cómo es que se bautiza un cristiano, usted busca la dirección de alguien de la iglesia, de un líder de iglesia, y ellos le van a ayudar para que sea bautizado como la Biblia manda. Y número 4 dice responder positivamente al llamado. Así que el Señor te está llamando. Ya usted está mirando que Dios desea lo mejor para usted. Entonces no espere que no, que es que yo hago planes para el próximo año, que
que ya el próximo año seguramente está mejor, ya no vamos a estar con estas presiones de enfermedades en el mundo. No, que yo cuando tenga el aniversario. Entonces no haga del bautismo un asunto de fiestas, haga del bautismo a una entrega a Dios, un asunto que usted quiere vivir ya una nueva vida. Usted se cansó de vivir esa vida de problemas, de inmoralidades, de pecado, de rebelión contra Dios. Usted dice, no, ya basta, voy a pedirle a alguien que me ayude porque el Señor me está llamando a ser una nueva criatura y voy a bautizarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que fue el mandato que el Señor dio. Así es, si usted toma esa decisión, entonces mi resolución sería la siguiente. Dice ahí, creo en el santo bautismo por inmersión, deseo ser bautizado siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted acepta y usted decide, toma esta decisión, entonces coloca allí el nombre, coloca ahí la fecha y dice, yo creo en el santo bautismo por inmersión y yo deseo ser bautizado. Qué bonito. Si usted decidiera en este momento, si usted no se ha bautizado, dar ese paso al bautismo. Y si usted ya se bautizó, entonces decirle al Señor diferente, decirle, Señor, una vez fui bautizado y yo te pido que me ayudes a permanecer en tus caminos, porque el paso del bautismo es importante, pero permanecer bautizado es mucho más importante, porque el Señor Jesús pronto vendrá y Él espera que tú te mantengas firme hasta ese día. Y si no se ha bautizado otra vez, entonces es el momento que lo hagas. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad que me place mucho saber que usted está tomando en serio la invitación que Dios le está haciendo para ser un seguidor fiel, un discípulo fiel de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a terminar aquí con una corta oración, desde ya diciéndole que les esperamos el próximo lunes. No falte, ponga allí en su calendario la nota de que estarás con nosotros el próximo lunes, porque estamos por terminar. Ya nos falta la lección número 19 y la lección número 20. Vamos a orar. Señor Dios, muchas gracias por esta invitación que nos hace para ser bautizados. Pedimos tu compañía, pedimos tu bendición, la fuerza para dar ese paso si todavía no me he decidido. Y también, Señor, te pedimos para que bendigas a aquellos que ya se han bautizado, como dice la Biblia, por inmersión, pero ayúdalos a mantenerse firmes y fieles hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bendiciones, será hasta el próximo lunes a las 7:30 de la noche.